a dos excelentes profesionales, la máster Carmen del Pilar Gallardo, española, y el doctor Dave Caperuzzi, de Italia, quienes en su ponencia van a tratar los aspectos claves de la neuroeducación para guiar en el aprendizaje de niños con autismo. Ella es graduada en pedagogía y profesora en formación e investigación en el Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad Granada de España, entre otros logros, y él es graduado en pedagogía, doctor y profesor asociado de pedagogía experimental en el Departamento de Educación, Lenguas, Interculturalidad, Literaturas y Psicología de la Universidad de Florencia, Italia, entre otros logros. Bienvenidos. Buenos días, buenas tardes a todos y todas. Soy Davide Caperucci, enseño pedagogía experimental en la Universidad de Florencia, en Italia. Me gustaría agradecer a los organizadores de este importante congreso internacional su invitación, por la cual me siento realmente muy honrado porque me da la oportunidad de hablar sobre algunas investigaciones realizadas junto con la Universidad de Granada y con los compañeros de la Facultad de Educación y en particular con la doctora Carmen Gallardo, que realizará conmigo esta ponencia. En primer lugar, me gustaría disculparme con todos ustedes por mi falta de dominio del español. Intentaré hablarlo con la esperanza de no cometer demasiados errores y que me entiendan. Para ayudarme con el idioma, leeré la parte introductoria de esta ponencia y luego pasaré la palabra a la colega Carmen, que hablará sobre la investigación de los conocimientos y habilidades de los profesores en el uso de las TIC con alumnos con autismo. ¿Qué vamos a tratar en esta ponencia? Me limitaré a introducir el tema del autismo, tratando de señalar cuáles son los rasgos distintivos de este tipo de discapacidad y el aporte que el enfoque neuroeducativo puede brindar a los docentes y educadores que trabajan con sujetos autistas. Para comenzar, es importante saber qué es el trastorno del espectro autista, el TEA, y los tipos que hay. El TEA se ve influenciado por alteraciones en la comunicación y en la interacción social, lo que supone a su vez una existencia de patrones repetitivos, intereses restrictivos y dificultades en el neurodesarrollo con afectación a las funciones cerebrales superiores. Existen, según el DSM-5, 5 tipos de TEA: autismo, síndrome de Rett, síndrome de Asperger, trastorno desintegrado infantil y trastorno generalizado de desarrollo no especificado. En palabra de Rogel Ortiz, el autismo es un trastorno estático del desarrollo neurológico que persiste toda la vida y que incluye un amplio margen de alteraciones conductuales. Wing habla de la tríada autista conformada por síntomas vinculados a 3 ámbitos: lenguaje y comunicación, ámbito social y conducta y pensamiento. Este trastorno se manifiesta desde la infancia, normalmente iniciado antes de los 3 años y perdura a lo largo de la vida.
Desde los inicios de Kanner hasta nuestros días, el principal objetivo de familias, docentes y especialistas ha sido la estimulación temprana en busca del desarrollo integral y la calidad de la vida por y para las personas con autismo. El autismo conlleva una serie de dificultades no solo en el campo de la comunicación y la interacción social, sino en el aprendizaje de elementos básicos por y para la vida, como puede ser el desarrollo de la teoría de la mente, la teoría del funcionamiento ejecutivo o el fomento de las habilidades instrumentales básicas. El lenguaje oral, la lectura, escritura, matemáticas. De ahí la importancia de su detección precoz y de la puesta en marcha de una atención temprana e integral que desarrolle y estimule al menor a nivel cognitivo, comunicativo, psicomotor y socioemocional. El conocimiento y la reflexión de los procesos cerebrales implicados en el aprendizaje es esencial para comprender de qué manera aprendemos y de qué forma enseñar a nuestros estudiantes, más aun cuando estos presentan distintas necesidades educativas. La neuroeducación promueve integrar la investigación actual de los procesos cognitivos con la educación, de manera que se consiga vincular la enseñanza con el quehacer cerebral. Los niños con autismo presentan ciertas dificultades y alteraciones en los ámbitos de la comunicación y la interacción social, por lo que conocer qué aspectos confluyen en su desarrollo es óptimo para saber en qué aspectos intervenir y centrar la terapia y la enseñanza. Así, el trabajo centrado en las funciones ejecutivas y en la teoría de la mente es primordial en el desarrollo integral de los menores. Ahora paso la palabra a la doctora Gallardo y muchísimas gracias. Muchas gracias, David. Bueno, buenos días, Ecuador, y buenos días y buenas tardes, España. Bueno, vamos a continuar, ¿vale? Como decía David, la neuroeducación lo que promueve pues, es integrar la investigación que tenemos actualmente con los procesos cognitivos, esa investigación con la educación, de manera que podamos vincular la enseñanza con el quehacer de nuestro cerebro. Y diremos, bueno, ¿y el cerebro aquí qué tiene que ver, no? Bueno, pues es que el cerebro es el órgano que posibilita el aprendizaje y que además está diseñado para que aprendamos a lo largo de toda la vida. En esta premisa se centra la neuroeducación. La neuroeducación es una disciplina que parte de la idea de que la práctica pedagógica y las experiencias de aprendizaje pueden mejorar si conocemos cómo aprende y cómo funciona nuestro cerebro. En este sentido, pues bueno, nuestro cerebro crece porque crecen las conexiones entre nuestras neuronas. Esto hace que la corteza cerebral vaya haciéndose cada vez más gruesa y la sustancia blanca subyacente también. Normalmente, después de la etapa prenatal del neurodesarrollo, se generan nuevas neuronas que después van a ir migrando a diferentes partes del cerebro de manera definitiva. De esta forma, pues van a ir formando diferentes órganos nerviosos: el cerebro, el cerebelo, el tronco del encéfalo, la médula.
Y estas conexiones nerviosas no van a parar de crecer hasta años después del nacimiento. Los estudios cerebrales necrópsicos que se han realizado con personas con autismo han permitido identificar que hay alteraciones en la corteza cerebral, en el cerebelo y en las estructuras subcorticales. En este sentido, bueno, hemos hablado de que en el cerebro pues tenemos muchas conexiones neuronales, de que ciertas neuronas van a una parte del cerebro, pero bueno, ¿cuáles son las que nos interesan ahora, de las que vamos a hablar hoy? Pues son las neuronas espejo. Las neuronas espejo, pues bueno, es un sistema de neuronas que desempeña un papel muy importante y se encuentra en el lóbulo frontal. Y estas neuronas se activan cuando observamos a otros y este sistema actúa conjuntamente con el sistema límbico. El sistema límbico no es una región concreta, sino que es un conjunto de redes neuronales que se vinculan a los estados emocionales. Así es posible, como digo aquí en la diapositiva, que estas neuronas son clave en los procesos de imitación. ¿Por qué? Porque la imitación es posible a través de la comprensión de la intencionalidad de las emociones de los demás. Y las neuronas espejo forman un papel fundamental en que podamos realizar esa imitación. Nosotros al final aprendemos desde que somos pequeños por imitación, imitando conductas aprendidas por nuestros padres, por nuestro entorno más cercano, familia, hermanos, el colegio. La imitación, pues de esta forma, es muy importante para el aprendizaje. En las etapas iniciales de la comunicación, cuando todavía no tenemos siquiera lenguaje, los niños aprenden a comprender el mundo observando las conductas de los adultos y sus reacciones, como he dicho. Entonces, antes incluso del lenguaje, necesitamos tener adquirida esa habilidad de la atención compartida, de manera que seamos capaces de prestar atención a las conductas de los demás. Es decir, no solo basta con que miremos e imitemos una conducta, sino que es necesario que comprendamos la intencionalidad de la otra persona para que el aprendizaje no solo tenga efecto, sino que es que tenga sentido en nuestro aprendizaje. El sistema de neuronas espejo, pues como os digo, desempeña un papel crucial en el desarrollo, pues facilita la comprensión de los mecanismos mentales del otro. Y aquí os pongo teoría de la mente, que la vamos a ver ahora a continuación. Y aparte, pues nos posibilita la adquisición del lenguaje también. ¿Qué quiero comentaros con respecto a la importancia de conocer el cerebro y de las neuronas espejo a vosotros como profesionales de la educación y en el campo en el que nos desarrollamos como docentes? Pues que es muy importante que todo agente educativo conozca y comprenda el cerebro, cómo procesa la información, cómo controla las emociones, los sentimientos, los estados conductuales. Solo de esa manera, un buen docente estará en condiciones de llevar a cabo innovaciones acordes con el nuevo paradigma educativo y transformar los sistemas educativos que tenemos actualmente. De esta forma, como os digo aquí en la diapositiva, disminuiremos la brecha entre las investigaciones que hay en neurociencia y con las prácticas pedagógicas. Y ahora voy a hablar de la teoría de la mente, que os la mencionaba antes. ¿Qué es la teoría de la mente? Bueno, pues los estudios de la teoría de la mente han cobrado valor debido al interés que subyace cuando la relacionamos con el trastorno del espectro autista, incidiendo en las personas con autismo, como decía David antes. Esta teoría pues, nos ha servido para comprender los comportamientos de las personas que tienen este trastorno y, más valioso aún, para proceder a un diagnóstico acertado. Y teniendo un diagnóstico acertado, podemos realizar una intervención psicopedagógica adecuada también. Investigaciones como las de Premad y Woodruff pues, presentaron a día de hoy lo que conocemos como teoría de la mente. Estos autores pues, plantean que Latón
Es esa habilidad que permite a las personas atribuir estados mentales a uno mismo y a otras personas, dando lugar a la comprensión del comportamiento propio y ajeno. Y diremos, bueno, ¿y la teoría de la mente, eso cómo es? ¿Eso lo tenemos todos? ¿De qué manera se manifiesta? Pues bueno, la teoría de la mente se manifiesta desde los primeros meses de vida. Hay autores como Wimmer y Perner, pues que indagaron sobre cómo es la teoría de la mente en los niños, en esos primeros meses de vida y primeros años incluso. Es decir, el niño, desde que nace, ya tendría una teoría de la mente, dado que desde edades tempranas los niños tienen interés por el rostro de las personas, del mundo que les rodea, es consciente de los espacios en los que están e interaccionan con esos espacios, con ese contexto de desarrollo. También normalmente recuerdan las formas, aunque no de bebé recién nacido, pero a menudo que pasan las semanas, va recordando, va viendo, va haciéndose una idea de quién está a su lado o de dónde se encuentra. Por ejemplo, también algunas de las primeras manifestaciones de la mente antes de que tengamos lenguaje o de que tengamos una comunicación preverbal sería pues el prestar atención o el juego simulado, es decir, cuando adoptamos diferentes roles o situaciones o sustituimos unos objetos por otros y entra en juego nuestra imaginación. Pues eso es el juego simulado. Pues eso es teoría de la mente también, el ser capaces de imaginar, de sustituir, como decía, un rol por el otro, un objeto por el otro, y tiene que ver también la atención. En fin, pues todos estos aspectos forman parte de lo que sería el desarrollo normal de un niño desde el momento que nace. Entonces, pues bueno, también cabe destacar que la teoría de la mente lo que nos hace es que nos relaciona con el mundo social. Es decir, comprender cómo funcionan otras mentes nos da la capacidad de que nos descentremos de nuestra propia realidad para abordar la realidad de otra persona y comprenderla. De eso se trata, en eso consiste. Entonces, de esta forma, pues bueno, en los niños, desde pequeños, es muy importante promover habilidades cognitivas, lingüísticas, sociales, desde su nacimiento, de manera integral y de manera global, para que tenga un buen desarrollo de la teoría de la mente. ¿Y qué más aspectos pues, conforman la teoría de la mente cuando ya hemos crecido un poco? Ya cuando no somos bebés, cuando no somos niños, ¿qué aspectos forman parte? Pues bueno, encontramos el reconocimiento facial de las emociones, es decir, detectar expresiones básicas y aparte de detectarlas, de yo ver que tú puedes manifestar estar triste o estar feliz, que yo comprenda esa emoción que tú me estás manifestando. Aquí en todo este proceso tiene que ver la amígdala, que la tenemos también en el cerebro. ¿Qué más aspectos tienen que ver? Pues las creencias de primer y de segundo orden. Estas creencias, pues bueno, están formadas por esa información que tenemos nosotros y de la que hacemos uso para resolver situaciones en las que también tiene que ver otras personas. Por otra parte, bueno, las comunicaciones metafóricas, como muestra aquí la diapositiva, comunicaciones metafóricas o historias extrañas, que también se le llaman, que nos dan la posibilidad de algo que, bueno, parece gracioso, pero comprender la ironía, comprender la mentira y entender las mentiras piadosas. Cuando se dice una mentira por el bien de alguien que no le quiere hacer daño, la teoría de la mente te permite eso, te permite mentir y comprender una mentira. Aunque parezca surrealista quizás, pero estos son aspectos básicos de nuestra comunicación. Comprender un chiste, comprender una metáfora. Y también tenemos aquí, os indico, las meteduras de pata. El saber que el ponerte en la posición del otro y comprender qué ha ocurrido. ¿Por qué ha metido la pata?
¿por qué ha hecho una acción que no tenía que hacer y ha surgido un problema? Comprender una secuencia de acciones y entender su significado. Y por último, pues la expresión emocional, que se vincula mucho con el primer aspecto que os enseñaba aquí, el reconocimiento facial de las emociones. Pues la expresión emocional, ¿qué nos permite quizá? Pues nosotros nos miramos, ¿no? Pues nos permite comprender esa mirada. Cuando alguien te mira, puedes conocer sus sentimientos o sus emociones o cómo se siente en ese momento. Pues la teoría de la mente, la mirada es determinante, porque mirando a otras personas podemos entenderlas también. Entonces, pues bueno, como decía, la teoría de la mente nos permite el engaño, nos permite la mentira, el juego simbólico, nos permite la imaginación, la atención y bueno, nos permite, más importante, que engloba todo ello, una comunicación que nos va a permitir a nosotros adaptarnos a nivel social y contextual y relacionarnos con todo nuestro entorno. ¿Y qué tiene que ver aquí la teoría de la mente en las personas con autismo, en los niños con autismo? Pues bueno, como os decía, la teoría de la mente aporta una serie de comportamientos adaptativos que nos van a permitir pues, un desarrollo comunicativo y social en el contexto en el que estamos. Estos aspectos no están tan desarrollados en personas con determinados trastornos y concretamente en personas y niños con autismo. Por lo tanto, a día de hoy pues, se indaga y se investiga mucho en cómo las personas con autismo desarrollan la teoría de la mente y todo lo que esta teoría implica, como ya hemos visto, es muy amplia y muy variada. Las personas con autismo, como nos decía David anteriormente, presentan dificultades en la comunicación para comprender también estados emocionales o también en la interacción donde confluyen habilidades sociales con aspectos afectivos. El déficit, a lo mejor, la dificultad que presentan las personas con autismo se debe a la dificultad para entender y explicar los estados emocionales. No sé si, bueno, la experiencia que tenéis con niños con autismo, pero hay quien dice que, bueno, el niño es que no me quiere mirar, me evita la mirada, evita el contacto visual, ¿vale? Pues cabe destacar que no es tanto una evitación del contacto humano, de mantener una mirada, como la dificultad de entender esa mirada. El significado de nuestro lenguaje no verbal es difícil para ellos. Entonces, no es tan fácil que ellos puedan comprender, si no se trabaja, porque el trabajo con ellos es muy importante, si no se trabaja el mirar a la persona que te está hablando para comprender esa mirada y nuestra expresión facial también. Entonces, pues bueno, en este sentido, pues no ajustar la mirada a la persona que te está hablando, el juego solitario, la falta de empatía o la dificultad para entablar una conversación y mantenerla, pues son algunas de las dificultades que los niños con autismo presentan en ámbitos pues, vinculados, como hemos dicho, a la comunicación y a la interacción social. ¿Es posible que la persona con autismo aprenda a comprender las emociones? Por supuesto. Aparte, puede comprenderlas ya de antes. Solamente estamos diciendo que presenta dificultades, no que no tenga esa capacidad, ¿vale? Haciendo un trabajo intenso se puede llegar, por supuesto. Y sobre todo pues, a comprender las emociones propias y a comprender las de los demás, sobre todo. Podría decirse, bueno, pues que también estas dificultades tienen mucho que ver con el grado de afectación que presente el niño. Depende si es un autismo pues quizá más moderado, más leve, ¿vale? En relación, pues bueno, hablaba de aspectos que tienen que ver en las alteraciones en la interacción social. Pues como he hablado, tenemos la teoría de la mente vinculada pues, al ámbito cerebral y también tenemos
el ámbito de las funciones ejecutivas. Ya dejando un poquito atrás la teoría de la mente, os voy a hablar de las funciones ejecutivas, ¿vale? Que aquí nuestro sistema cerebral hace una función imprescindible también. Las funciones cognitivas, pues es un sistema, las funciones ejecutivas, disculpa, es un sistema cognitivo que es usado para describir las conductas dirigidas a una meta. Es decir, yo tengo que hacer esta tarea y es algo automático que nosotros hacemos, pero eso requiere un proceso que lo conforman la formulación de hipótesis, la planificación, la focalización hacia nuestra tarea, mantener la atención, generar estrategias para alcanzar ese objetivo, monitorizar nuestra conducta, la capacidad que tenemos para resolver problemas que nos podemos ir encontrando ante el transcurso de esa tarea, nuestra flexibilidad cognitiva, memoria de trabajo, la inhibición a diferentes respuestas o el control de nuestras emociones, ¿vale? Aquí volvemos a hablar de emociones de nuevo. Pues todo esto es lo que formaría la teoría del funcionamiento ejecutivo o las funciones ejecutivas que realizamos las personas, ¿vale? Las capacidades que integran las funciones ejecutivas, como muestro aquí en las diapositivas, pues bueno, encontramos la planificación. La planificación, ¿qué nos permite? ¿Qué es, no? Pues bueno, esa capacidad que tenemos de definir una actividad con un objetivo o una meta. Hasta aquí, este es mi logro. Este es el objetivo que quiero alcanzar. ¿Qué más encontramos? Pues la flexibilidad, nuestra flexibilidad cognitiva. Es la capacidad que también tenemos para cambiar de una actividad a otra, sin mayor problema. De una a otra sin perseverar en la anterior, sin quedarnos anclados en la tarea que teníamos antes. Continuar con otras tareas que igualmente nos lleven a alcanzar esa finalidad o esa tarea o ese objetivo que teníamos propuesto. Como muestro también, en la función ejecutiva se encuentra la memoria de trabajo, que es la capacidad que tenemos pues, de retener información para realizar esa tarea. Almacenar esa información, procesar esa información un tiempo determinado, ¿vale? De manera temporal. También, pues bueno, os muestro aquí la monitorización. ¿Qué es la monitorización? Bueno, es esa capacidad que tenemos nosotros de supervisar nuestras tareas. Es decir, vale, como os vengo diciendo, quiero alcanzar este objetivo. Vale, pues voy a ver si lo estoy haciendo de manera adecuada. Voy a valorar el proceso, voy a evaluarlo también y a supervisar mentalmente que lo estoy haciendo de manera adecuada. Y por último, tenemos la inhibición, que es la capacidad que tenemos pues, para interrumpir esa conducta cuando sea necesario. Interrumpir de qué manera, es decir, tenemos una tarea automatizada, pero podemos pararla, sin que esa parada nos cause frustración, que podamos continuar sin ningún problema hacia adelante. Y de nuevo, como decía antes con la teoría de la mente, ¿qué ocurre con los niños con autismo? Pues bueno, los niños con autismo pues, son susceptibles de presentar alteraciones significativas en tareas relacionadas con las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas y la teoría de la mente parten de la activación de las neuronas espejo, como veíamos al principio. Dichas neuronas pues, contribuyen al ser humano a la capacidad de que nos anticipemos ante situaciones, de que imitemos y de que atribuyamos con pensamientos al resto de personas y a nosotros mismos. ¿Qué nos permite la neuroeducación en todo esto? Conocer al docente y a cualquier persona le permite conocer cómo interactúa el cerebro, o en este caso como profesionales de la educación, cómo funciona el cerebro de nuestro alumnado para saber de qué manera centrar la enseñanza. Y en este sentido, la atención temprana es imprescindible. El enfoque general de la atención temprana en niños con autismo y bueno, en general en el trastorno del espectro autista se centra en el niño, en la familia y en el entorno, por supuesto, ¿vale?
¿Y cómo tienen que ser los programas de trabajo con estos niños? Pues tiene que partir de un diagnóstico precoz, ¿vale? Aquí el diagnóstico precoz, la detección temprana de las necesidades del niño es muy importante, pero un trabajo interdisciplinar, donde tienen que haber varios profesionales del ámbito. También diseñar programas específicos. Lo que funciona con un niño no funciona con otro, independientemente de las necesidades que presente. Cada uno ya sabemos que somos de una forma diferente. También, pues bueno, el uso de recursos y métodos eficaces. Tiene mucho que ver, como os digo, lo que funciona con un niño no tiene por qué funcionar con otro. Y aquí, en esto que os digo del uso de recursos eficaces, tiene mucho que ver las tecnologías de la información y la comunicación, que ahora un poquito más adelante las vamos a ver, ¿vale? También, pues bueno, es esencial que haya una buena comunicación y colaboración entre los diferentes servicios sociales, sanitarios y educativos que tienen que ver con el niño y con la familia, sobre todo. Y como decía, ¿qué importancia tienen las tecnologías de la información o la comunicación? Las TIC. Pues bueno, resultan sorprendentes los avances desarrollados en el campo de la educación en consonancia con las tecnologías de la información y la comunicación. De esta forma es que a un solo clic en el ratón del ordenador tenemos acceso a multitud de materiales educativos de cualquier índole y adaptados a las necesidades de cualquiera de nuestros niños. La utilización de recursos digitales en la terapia de personas con autismo resulta una opción innovadora y contrastada. ¿Y por qué os digo contrastada? Porque actualmente hay estudios científicos que avalan o que evidencian logros tras haber actuado con diversas tecnologías adaptadas a niños con autismo y ha habido mejoras, ¿vale? Ha habido mejoras en su desarrollo y ahora después vamos a ver de qué tipo son esas mejoras. Es cierto pues, que el uso de diferentes aplicaciones móviles en la tablet, en el smartphone, pues ofrece a los profesionales en autismo, y no solo a los profesionales en autismo, sino a las familias, un medio complementario pues, por el cual fortalecer habilidades que están un poco menos desarrolladas, como hemos visto, aspectos comunicativos, aspectos emocionales. A su vez, utilizar este tipo de recursos es una opción muy motivadora porque a los niños les suele gustar trabajar con dispositivos digitales. Y por aquí, bueno, la verdad es que las TIC son herramientas pues, muy manipulativas, auditivas, visuales y aparte se adaptan de manera 100%, depende del recurso. Si está creado específicamente para un niño con autismo, se adapta a sus necesidades y ofrece múltiples ventajas para trabajar con ellos. Pues, ¿por qué? Pues porque ayudan a su desarrollo, a la promoción de habilidades sociales, motivan hacia el aprendizaje. Y bueno, el uso de tecnologías para mejorar y estimular la comunicación, por ejemplo, a niños con autismo, ha aumentado en los últimos tiempos de manera exponencial, porque hay muchos más recursos a día de hoy a los que había antes quizás. Y abre un mundo de posibilidades para trabajar otra serie de habilidades que estaban menos desarrolladas, como puede ser la anticipación, la atención, las funciones ejecutivas, la memoria de trabajo, la organización de eventos, por ejemplo. ¿Y por qué os pongo aquí en la diapositiva son una herramienta visual y auditiva? Pues bueno, a menudo combinar ambos formatos es muy estimulador, pero por ejemplo, aplicaciones móviles diseñadas específicamente para niños con autismo se le puede quitar el sonido, puedes suprimir narraciones, puedes suprimir ruidos, voces, sonidos en general. ¿Por qué? Porque hay niños que son un poco más sensibles y pueden presentar hiposensibilidad, hipersensibilidad, y para algunos combinar lo visual con lo auditivo puede ser muy favorecedor, pero si le quitamos ese aspecto auditivo también les va a ir muy bien. ¿Y por qué os digo que son visuales? Pues mira, a menudo los niños con autismo procesan mejor la información a través de la vista. No sé si habéis escuchado que se dice que son aprendices visuales. Todo lo que sea a través del canal visual lo van a integrar mejor.
y lo van a procesar de otra manera más óptima, quizás. Pues bueno, de esta forma las TIC pues, favorecen una atención educativa personalizada. Y también, ¿por qué os digo personalizada? Como muestro la diapositiva. Porque cuando hay aplicaciones, por ejemplo, de comunicación aumentativa o alternativa, esas aplicaciones móviles te dan la opción de poner fotos del niño, de poner vídeos de él, fotos del colegio, fotos de la casa, y es tremendamente interactiva, porque el niño ve su contexto, aunque sea a través de una pantalla, y puede conocer las acciones que se van a desarrollar a lo largo del día, en el que el principal protagonista es él, porque es personalizable 100%. De esta forma, bueno, pues también las TIC te permiten repetir tareas varias veces, no es una actividad que se acabe y no puedas volver a realizarla. Claro que puedes. Bueno, de esta forma, la persona con autismo puede encontrar un espacio de trabajo sin restricciones de tiempo o de espacio, ofreciendo la oportunidad pues, de acceder a conocimientos y aprendizajes activos e interactivos y abrirle a su vez un mundo de posibilidades de desarrollo y de disfrute. Es decir, las TIC no son solamente un medio de entretenimiento, también son para aprender, o no solo son para aprender, también son para divertirse. Como decía antes, pues bueno, hay estudios que avalan, que corroboran los beneficios y los resultados positivos derivados del uso de TIC y de aplicaciones móviles. Os vengo aquí, tengo 10 ejemplos para mostraros, ¿vale? En este caso, pues Jiménez Lozano analizaron la influencia de una serie de aplicaciones, CPA, Lermital, que son aplicaciones de comunicación y de lenguaje, y tras utilizarlas con niños con autismo, pues vieron que había progresos en los prerequisitos previos del lenguaje, la intención comunicativa y la conducta. También Fage et al. En 2018 promovieron la inclusión escolar de 30 niños con trastorno del espectro autista a través de un paquete de aplicaciones que se llama School Plus de asistencia, aplicaciones de asistencia centradas en la rehabilitación cognitiva y asistencial. ¿Y qué vieron estos autores con estos niños? Pues que había mejoras en los comportamientos socioadaptativos y la respuesta social en el entorno escolar. A su vez, pues Sun en 2018 examinaron los efectos de estas aplicaciones que os pongo aquí, que se centran en habilidades sociales. ¿Y qué ven con ellas? Pues que hubo mejoras en las habilidades sociales de estos 3 niños con autismo. También Bondioli et al. En el 2018 pues diseña una aplicación que se llama MyDentist. ¿Y qué quiere esta aplicación? Pues reducir la ansiedad que los niños presentan, no todos, pero pueden presentarla, la ansiedad y el estrés que generan el cuidado bucodental, el lavarse los dientes, el enjuagarse la boca y el visitar al dentista. Pues a través de esta aplicación han trabajado en cómo mejorar y en cómo aliviar esa tensión que sienten los niños ante estas situaciones. Como digo, cuando se trabaja con aplicaciones específicas para ellos, los progresos son evidentes. También tenemos a Teixeira y Cuna en 2019, pues que trabajan el aprendizaje de habilidades matemáticas en 8 niños, con una aplicación de lenguaje y de matemáticas, esta en concreto. ¿Y qué ven? Pues hay una mejora en el aprendizaje de habilidades matemáticas, incrementando a su vez atención, concentración, motivación y comportamiento. También tenemos a Sweden en el 2019, que a través de la aplicación Autistic Innovate Assistant pues trabajan en el aprendizaje de conceptos vinculados al lenguaje, a las matemáticas y a las habilidades sociales. ¿Y qué aprecian estos autores? Pues progresos en conceptos básicos del lenguaje, del ámbito matemático, de los aspectos más sociales de la persona y de la interacción social. Lázaro y Cantabrana en el 2019 pues verifican la aplicación de seguridad, una aplicación que se llama SOSTEA, y es una aplicación de emergencia que se puede consultar como ante una situación de emergencia, como os digo, pues saber qué hacer en determinadas situaciones. ¿Y qué aprecian? Pues mejora en la comprensión de la información,
en la capacidad de expresión y de la comunicación. Y por último, estas 3 investigaciones, Smith et al. En 2020, ya más reciente, pues realiza una intervención a través de historias sociales con la app SOFA en 22 niños con autismo. ¿Y qué ven? Pues se mejora la comprensión de las historias sociales y se disminuye la ansiedad ante determinadas situaciones. Aguilar Velázquez et al. En 2020 también, pues trabaja la lectoescritura con la aplicación LEA en 10 niños con autismo. ¿Y qué ven? Pues bueno, estimulación en la adquisición del aprendizaje de habilidades cognitivas, perceptuales, motrices y, como quiero luego recalcar, mediante un uso controlado, supervisado y estructurado. Las aplicaciones o las tecnologías no se usan de manera arbitraria. No consiste en tengo un móvil, se lo entrego al niño y que se entretenga, o porque tengo una aplicación educativa el niño va a aprender por sí solo. No, todo el trabajo parte de un proceso bien estructurado en el que se usen las aplicaciones de manera responsable, como decimos, y el trabajo entre la familia y el colegio, el centro educativo es muy importante, porque si en el centro educativo las tecnologías, el móvil o la tablet, por ejemplo, se dan con un fin de aprendizaje y bajo un uso supervisado, si en casa esas tecnologías, esos dispositivos se entregan para el mero ocio, el niño no va a comprender que se puede jugar, pero también aprender de una manera responsable, ¿vale? Por eso me gustaría recalcar que el trabajo y la comunicación entre la familia y el centro educativo es esencial, es imprescindible, ¿vale? Porque todos tenemos que ir a la vez y al final lo que queremos es un desarrollo global del niño. Por último, bueno, pues Vyshevsky en 2021, hace menos tiempo, pues estimulan el lenguaje a gran escala en 6.454 niños con TEA, con la app MITA. ¿Y qué ven? Pues mejora en el lenguaje perceptivo y expresivo. ¿Qué me lleva a mí a reflexionar pues todo esto? Pues la verdad es que el uso de medios tecnológicos es un puente para favorecer el aprendizaje en el ámbito educativo. Y esto, el uso de medios tecnológicos, ha cobrado importancia con el paso de los años. Esto deja ver pues, que la tecnología avanza y conecta a unos colectivos sociales con otros, creando entornos que favorecen el aprendizaje de diferentes estudiantes, incluyendo, sobre todo, y muy importante, aquellos grupos con necesidades educativas especiales. De esta forma, diseñar entornos de aprendizaje accesibles para toda la población es y será el objetivo principal de la sociedad del conocimiento en la que estamos. Y bueno, os he hablado mucho de la importancia que tiene que los profesionales pues, conozcan cómo funciona el cerebro, la importancia de las tecnologías en la terapia de niños con autismo, pero ¿qué opinión tienen los especialistas en estos ámbitos sobre las TIC para personas con diversidad funcional y autismo? Pues bueno, en un estudio que hemos realizado junto a Davide, en Florencia y en Granada, en Italia y en España, pues se le preguntó a 809 profesionales educativos qué opinión tenían sobre los beneficios que las TIC ofrecen a personas con diversidad funcional. ¿Y qué nos dijeron? Pues que aumentan la motivación de los estudiantes, que mejoran la participación activa, posibilitan el acceso a la información y también pues, que despiertan la curiosidad hacia ciertos temas. Y bueno, eso es lo que piensan sobre los beneficios que tienen las tecnologías para ellos. Pero, ¿qué consideran que son las TIC para el propio profesional? Pues ellos los ven como una herramienta que contribuye a su desarrollo profesional, que les supone a ellos como maestros, como docentes, un proceso de actualización. ¿Por qué? Pues porque quizás haya docentes que pasen de un método más tradicional de aprendizaje a uno más innovador, apoyado en tecnología, y a lo mejor esa idea no la han contemplado antes. Y también aportan flexibilidad en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y con respecto a todo esto, ¿qué experiencia y qué formación tienen los distintos profesionales educativos
es las TIC. ¿Qué saben de ellas? Pues bueno, por desgracia, hay quien presenta poco conocimiento y poca experiencia. Por ejemplo, para seleccionar TIC específicas según las necesidades de su alumnado, para diseñar actividades concretas con un software educativo concreto, y también pues, se ven poco capacitados para ayudarles con el uso de diferentes tecnologías. Y bueno, ¿esto qué nos hace pensar? Por ejemplo, os lanzo esta pregunta a vosotros y me la hago yo, nos la hacemos nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué se tiene poca formación o poca experiencia con el uso de herramientas digitales? Yo planteo diferentes opciones. Una de ellas, hay poca formación desde la universidad, desde las entidades de educación superior en formar en entornos digitales. Como os digo, quizás estamos en una metodología más tradicional de trabajo en la que no innovamos, incluyendo tecnologías que están a la orden del día. Normalmente, a menudo, estamos rodeados de smartphones o de tablets o de ordenadores, ¿vale? Pero quizá desde la universidad no se enseña a los futuros profesionales a desenvolverse en entornos digitales. También puede ser porque haya escasos recursos digitales. Yo quiero utilizar en mi clase, por ejemplo, con mis alumnos, una tablet, un ordenador, pero no dispongo de ellos. Y si no dispongo de ellos, no puedo tener experiencia porque no la estoy utilizando. Esa puede ser otra hipótesis. También, como digo, que el docente presente dificultades o se muestre más recio a querer cambiar de un modelo educativo más tradicional hacia otro más innovador. También yo pienso o pensamos, ¿no? Nadie nos exige que estemos formados en tecnología y quizás si nadie nos lo exige no tenemos esa necesidad de formarnos. También podemos tener poco tiempo. Por falta de tiempo no nos ponemos a estudiar sobre este tipo de recursos o no los empleamos en el aula con nuestros alumnos. Y también el desconocimiento de saber que estas herramientas son beneficiosas para ellos. Quizás si no se sabe que son un recurso muy óptimo, que ofrece resultados positivos, pues tampoco quizá podemos pararnos a trabajar sobre ellos. Y bueno, hasta aquí lo que quería contar hoy. Espero que hayáis disfrutado de la presentación y que os haya gustado la temática. No sé si tenéis alguna duda o queréis que hablemos sobre algo. Excelente información, una charla realmente instructiva. Tenemos muchas felicitaciones, les ha agradado demasiado la información que ustedes han podido transmitir y sí tenemos unas preguntitas. Nosotros aquí tenemos aulas realmente pobladas de estudiantes, aproximadamente de unos 45 por aula. Tenemos una pregunta que dice si es recomendable o no dar clases a un niño autista en este tipo de aulas. En aulas con mucho alumnado, entiendo, ¿no? Así es, con mucho alumnado. A ver, yo pienso que depende mucho del grado de afectación o del nivel de interacción social que presente ese niño. Aquí en España, por ejemplo, pues el niño puede estar en una clase con el resto de sus compañeros, puede estar también en un aula específica para niños con trastorno del espectro autista y son aulas quizá con 6 alumnos solamente. Pero cuando el niño ya está en ese aula es porque no le favorece estar con tantos niños, porque no tiene un desarrollo comunicativo o una interacción social que le posibilite estar con ellos. Estar con tantos niños sin comprender esa situación le puede causar estrés, ansiedad, rabietas, situaciones que no son necesarias que se produzcan. Entonces, ¿es recomendable? Depende. Si es un niño que sabe hablar, que sabe relacionarse, que tiene esa capacidad, pues sí, pero es que eso depende tanto del niño y de la capacidad que tenga y de cómo esté. Cuando incluso hay centros específicos
donde solo hay personas con discapacidad o con diversidad funcional. ¿Por qué? Porque en aulas con más niños sin este tipo de necesidades no se desenvuelve bien y aparte no hay profesionales que le puedan atender de la misma forma ante diversas situaciones de estrés y de ansiedad, como os digo. Entonces, cuando se manda a un niño a una clase más específica para él, es porque hay que trabajar de manera más concreta aspectos comunicativos, aspectos emocionales y aspectos de autonomía personal, aseo, el trabajar en hacerlos autónomos. Si estos niños ya tienen esas habilidades adquiridas, pueden estar en una clase con más alumnos, con 45 estudiantes, perfectamente. Pero todo ello va a venir determinado de la capacidad que presenten y de cómo estén desarrollados. ¿Vale? Muchísimas gracias. La segunda pregunta sería la siguiente. Para los padres que no tienen una condición económica para tener algún dispositivo de apoyo para ayuda con estos pequeños, ¿cuáles serían las otras herramientas que podríamos trabajar con ellos? Pues mira, por ejemplo, hay aplicaciones que trabajan historias sociales, que trabajan a través de agendas. Esas agendas pueden estar sustituidas perfectamente por un papel. Entonces, ¿qué hacemos aquí en España? Pues se crean los pictogramas, bueno, que eso es conocido. Imágenes que muestran diversas situaciones. Un pictograma, una imagen del niño en el colegio sentado. Una imagen, por ejemplo, lavarse las manos. Se ve el grifo, el agua, las manos frotándose. ¿Qué nos permiten una tablet con una historia social de este tipo? Por ejemplo, conocer qué tenemos que hacer cuando vamos al baño para lavarnos las manos. Pero eso se puede hacer en un papel perfectamente. Se puede hacer y hacemos una agenda o en la que mostramos, por ejemplo, las tareas de ese día. Organizamos el día. Vamos a ir al colegio, dibujamos. A través de historias sociales, que David ha trabajado con eso, a través de historias sociales mostramos la secuencia de acciones de ese día. ¿Que a una tablet le gusta al niño? Sí, pero en un formato físico, en papel, también se puede mostrar. Muchísimas gracias. Realmente la información ha sido excepcional. Una vez más, un abrazo desde aquí. Me ha quedado y espero y estoy segurísima de que a cada uno de nuestros espectadores les ha quedado muchísimo más claro cómo trabajar con estos pequeños. Muchísimas gracias a ambos. Muchísimas gracias a todos. Que tengáis buen día. Gracias.